Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a Carlos Gil, alcalde de Benavites, el que me haya invitado a participar en esta jornada. Como bien me comentaba, no es la primera vez que vengo a Benavites. Tuve la oportunidad de hablar de un sistema de regadío tradicional impresionante de la Font de Quart que tienen ustedes en este municipio junto con otros en torno a la Font de Quart. Sí, la presentación, por favor. Bien, lo que me pidió Carlos fue que les hablase de despoblación en la Comunidad Valenciana. Y lo que hice fue proponerle hablar, en primer lugar, del desarrollo territorial y relacionarlo posteriormente con la despoblación valenciana. Les tengo que decir que llevo unos cuantos años trabajando en temas de desarrollo territorial y en particular de despoblación, más de 25 años. Y lo que he pretendido en esta presentación, y quiero que no sea una clase universitaria, ojalá no sea una clase universitaria, lo que pretendo es, a partir sobre todo de mi experiencia, sistematizar información y compartirla con ustedes. Más que conceptos, voy a intentar compartir con ustedes experiencias, eso sí, siguiendo un hilo conductor que entiendan el por qué tenemos la despoblación que tenemos en la Comunidad Valenciana y el por qué no hemos tenido un desarrollo territorial homogéneo por pura lógica de la economía. Y entro en materia, si les parece. Cuando hablamos de desarrollo territorial hacemos referencia básicamente a un proceso integral. Es un proceso a lo largo de la historia que permite que sociedades locales consigan niveles de desarrollo, no de crecimiento, de desarrollo económico. Insisto, no crecimiento económico. Y donde el punto de referencia es el territorio. El territorio para un geógrafo, soy catedrático de geografía, no deja de ser la construcción social en un espacio geográfico determinado. No es el valle, no es la montaña, no es la costa, no es el límite del litoral, es la población, es la sociedad que vive en ese territorio y que ha ido modelando progresivamente ese territorio. Y de lo que se trata precisamente es conseguir que esas sociedades alcancen niveles de desarrollo. Habitualmente, cuando hablamos de desarrollo, no está pasando la pantalla. Está encendido. Ahora, gracias. Cuando hablamos de desarrollo territorial, hablamos de 4 o 5 ideas generales que, si da tiempo, volvería a ellas, porque es lo que pretendemos cuando hablamos de despoblación. Pretendemos un enfoque multidimensional, económico, social, cultural, ambiental. Queremos que haya participación local, que haya integración de distintos sectores económicos y, por supuesto, fortalecimiento de las políticas públicas, especialmente las locales. ¿Por qué las locales? Porque en los municipios en proceso de despoblación es fundamental la labor de los alcaldes y de los concejales y las concejalas. De forma muy sintética, cuando hablamos de desarrollo territorial hacemos referencia a 3 tipos de procesos o 3 tipos de bases que explican el por qué un territorio alcanza desarrollo. Es producto de reflexiones y de estudios y de lecturas, por supuesto. De alguna manera, los recursos territoriales, las redes territoriales y la innovación territorial son los 3 principios básicos que permiten que se alcance desarrollo, no crecimiento. Cuando hablamos de recursos, fíjense ustedes que hablamos de recursos naturales, culturales, humanos, sociales, territoriales. ¿A qué nos referimos? Capital natural, el condicionamiento físico, no voy a entrar en materia evidentemente. Capital cultural, ¿a qué hace referencia? A la cultura existente en la sociedad desde el punto de vista de emprendedores. ¿Hay cultura empresarial, hay cultura de emprendedores en este territorio? Capital humano hace referencia al tipo de población activa que tenemos, el tipo de formación, a las actitudes que tiene la propia población. Y el capital social, que hace referencia especialmente a la estrecha relación entre la sociedad y su propio territorio.
La territorialidad, que es un término excelente, que después volveré sobre este concepto, es fundamental. La relación que tiene el individuo o la sociedad con su territorio, con su pueblo. Sentimiento de pertenencia al territorio. Y finalmente el capital territorial. Estamos de acuerdo, seguro todos, que un territorio ofrece una serie de recursos como territorio, de entrada. La cuestión es cómo se explota ese territorio. En cuanto a las redes territoriales hacen referencia de alguna manera al partenariado y hace referencia al proceso de concertación. Es fundamental que emprendedores, la administración pública local, la sociedad, esté de acuerdo en el modelo de desarrollo que se quiere llevar a cabo. Lo comentaba antes la alcaldesa de Pujol o el alcalde de Benavites, la importancia que tiene el contacto directo con la sociedad, con su población. De ahí la importancia de conseguir socios territoriales. Y finalmente, la tercera parte en el proceso de desarrollo territorial es la innovación. ¿A qué nos referimos? Pues fundamentalmente a si en esos territorios hay capacidad de cambio para mejorar. Son sociedades conservadoras, y no me refiero desde el punto de vista ideológico, sino de actitud. O son sociedades que están continuamente pensando en cambiar, en incrementar sus rentas. Hablo de emprendedores, de empresarios, pero hablo también de la propia sociedad. Hablo de los políticos locales, aquellos que tienen la capacidad de liderar las sociedades. Es decir, hablamos en general de territorios inteligentes. El concepto de territorio inteligente, que es muy subjetivo, muy utilizado por los sociólogos, lo cierto es que hay diferencias en aquellos territorios que son dinámicos, aquellos territorios que son más pasivos, más conservadores. Ahora bien, lo que es la teoría, el desarrollo territorial y los principios fundamentales, como les decía, recursos, redes e innovación, ya parece una clase universitaria, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, la evolución histórica nos ha demostrado que en lo que podría ser un desarrollo territorial ha ido variando. Pero es que además incorporamos las economías de aglomeración, como bien saben ustedes, todo proceso de concentración genera unas economías a las propias empresas, lo cual genera más concentración, economías de aglomeración. Y por supuesto los procesos de globalización, que ya se han comentado. Se ha comentado la Ford de Almusafer, cualquier multinacional decide dónde colocarse o no colocarse. Y tiene razón Guillermo Mariscal cuando dice que el quien se va no vuelve. Así es. Después haré una referencia a la central nuclear, Guillermo, que seguramente te gustará. Seguro. Las consecuencias reales de esos procesos que les comentaba, ¿cuáles son? Pues crecimiento económico, es decir, no desarrollo económico, crecimiento, es decir, concentración del crecimiento económico, ¿cómo se evalúa? El PNB, el Producto Nacional Bruto, el PIB, eso es crecimiento, perfecto, ¿o no? No es desarrollo. El desarrollo es cuando utilizamos el concepto de renta per cápita. La sociedad se beneficia más o menos del crecimiento económico. Se generan desequilibrios territoriales y, por supuesto, concentración espacial. Esa es la realidad. La realidad es la que tenemos aquí. Mire usted, por cierto, me voy a basar, y soy geógrafo, me voy a basar bastante en cartografía, lo van a ver ustedes. Es muy didáctico, y voy a intentar que sea muy didáctica. Entonces, les decía dos cuestiones que creo que son fundamentales. La primera de ellas, las economías de aglomeración. Pero ¿esto cómo se visualiza en la Comunidad Valenciana? Pues miren ustedes, el 35% del empleo industrial se localiza en Valencia y su área de influencia. El 35% de la población activa industrial. Concentración. Y en cuanto a la perspectiva histórica, tienen ustedes un mapa. Es una síntesis que elaboró en su momento mi profesor, mi director de tesis, mi querido Juan Piqueras, catedrático de Geografía emérito, un gran geógrafo. Explotó una obra de referencia, Gaspar de Escolano, 1610.
Y lo que hizo fue, hemos reelaborado la cartografía, pero lo que hizo fue, en función de las referencias biográficas, fue colocando, ubicando las distintas actividades económicas de 1610. Pues bien, el mapa actual de nuestra economía, no quiero decir que sea un calco, pero se ve perfectamente las bases históricas de nuestra economía a nivel local y comarcal. Desde la cerámica de Castellón a la industria textil lanera dels Ports de Morella, a la industria agroindustrial del interior, producción de viñedo, vino, etcétera, etcétera, etcétera. Hay antecedentes históricos evidentes. Les decía que se produce un proceso de concentración espacial. Bueno, qué mejor que primera consecuencia de esos resultados territoriales en el siglo XXI, ¿cuál es? Los desequilibrios territoriales. Hay enormes desequilibrios. Ya empezamos a ver un mapa que después verán ustedes que se relaciona con la despoblación. Miren ustedes, renta media por hogar. Olvídese de los valores, se lo digo yo. Los valores máximos por encima de 32.000 euros por hogar. El valor mínimo menos de 20.000. Es decir, no hay diferencia de 12.000 euros por hogar entre el litoral y el interior. Claramente. Más pobreza. Desigualdades y desequilibrios territoriales, pero ¿cómo se ve habitualmente? Con la población. Miren ustedes estos dos mapas, son espectaculares. El primero es un mapa comarcal de densidades. Y olvídese de los valores, da igual, volveremos a ellos. Pero fíjense la enorme diferencia entre las comarcas de interior y las comarcas de litoral. La densidad media valenciana, de la Comunidad Valenciana, es 250 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad media de Rincón de Muz, el alcalde estaba antes por ahí, lo he visto Ángel, 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Ni la Laponia, que lo utilizan los europeos como el referente del desierto demográfico. Tenemos más desierto demográfico nosotros los valencianos, que lo sepan ustedes. El segundo mapa, el de distribución de la población por núcleos, los círculos, es muy interesante también y que permite al menos tres afirmaciones. La primera, el sistema urbano jerarquizado. Sistema urbano jerarquizado. El área metropolitana de Valencia, la ciudad de Castellón, la conurbación de Alicante y Elche, y después una serie de ciudades. Fíjense ustedes además que es muy interesante todo el proceso de urbanización del litoral, de todo el litoral prácticamente, salvo contadas excepciones porque hay un condicionamiento físico, la Serra d'Irta, por ejemplo, que ha condicionado, hay razones, pero incluso cuando hay sierras se han urbanizado. Viene usted la Marina Alta o la Marina Baixa, ¿vale? Y fíjense ustedes además el eje entre Valencia y Alicante por el interior, que es característico de nuestra geografía demográfica de una serie de capitales punteras económicamente en su momento, siguen siendo algunas de ellas, estoy pensando en Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Cocentaina, Alcoi, Xixona, Alacant, el eje interior. Y además se distingue otra cuestión muy interesante. En la provincia de Alicante el sistema urbano está más difuso. Y está más difuso porque hubo una serie de actividades económicas que permitieron que hubiese un sistema urbano. Piensen ustedes el eje del Vinalopó, Villena, Elda, Monóver, Elda, o el interior del Bajo Segura. Sistema urbano jerarquizado. En segundo lugar, áreas de influencias diferentes, que ahora veremos un mapa muy, muy interesante. Y en tercer lugar, la despoblación. El mapa refleja perfectamente por volumen de población dónde se localiza la despoblación en la Comunidad Valenciana. Después veremos una serie de mapas. El segundo efecto territorial que me gustaría comentarles, este es un trabajo que hicimos hace unos años para Labora. Lo que hicimos fue diferenciar las áreas funcionales, las tipologías de áreas funcionales que tenemos en la Comunidad Valenciana y donde se ve también la despoblación.
Las áreas funcionales, como saben ustedes, parte de la teoría de centro-periferia, centros urbanos y su área de influencia. La área de influencia se establece por servicios comerciales, servicios públicos, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Movimientos laborales de carácter diario, movimientos pendulares. Fíjense ustedes la tipología de áreas funcionales, de forma muy sintética. La primera en color rojo, que es el área de influencia de nuestras principales ciudades. Fíjense ustedes el área de influencia de Valencia capital, donde llega, hasta la serranía. Impresionante. Gran parte de la provincia. La parte de Castellón, fíjense ustedes también el área de influencia de Castellón, enorme. Y la conurbación de Alicante-Elche. No tan importante. ¿Por qué? Porque compite el sistema urbano alicantino, más potente, más sólido. La segunda área de influencia la hemos llamado áreas funcionales litoral interior. ¿Por qué? Porque son ciudades costeras que su área de influencia se adentra con comarcas de interior. El caso, por ejemplo, de Vinaròs, Vinacarló respecto a los Forts de Morella, es un ejemplo, lo tienen ustedes en la parte norte. O el ejemplo del Valle del Palancia, Camp de Morvedre y Alto Palancia. O las dos marinas, Marina Alta, Marina Baixa, o la Vega Baja, la comarca más meridional. En tercer lugar, aquellas zonas de interior, lo que está pintado en verde. Zonas, muchas de ellas afectadas por la despoblación, muchas, no todas, que se caracterizan por tener una serie de capitales comarcales que han liderado tradicionalmente y tienen su área de influencia en el interior. Y finalmente, dos espacios muy interesantes, la Ribera del Xúquer y la Safor, que son áreas funcionales, digamos, autónomas y que se caracterizan las dos por una diversidad de actividades económicas, lo que ha hecho que sigan cierta autonomía. La Safor, la capital, evidentemente, Gandía, su área de influencia prácticamente coincide, y la Ribera. La Ribera, por una parte, tendríamos Alzira, y la comarca de la Ribera Baixa, como saben ustedes, bicéfala, sueca, cullera, sueca. Y entramos en la despoblación. La despoblación está originada precisamente por ese proceso que les comentaba. Ese proceso de concentración durante décadas ha generado ¿qué? Primero, un grave problema territorial. Primera idea, problema territorial. La despoblación está localizada perfectamente. Podemos cambiar los criterios. Podemos tener 190, podemos tener 200, 210. En torno a 200 pueblos padecen la despoblación en la Comunidad Valenciana. El 35%. Somos 542 municipios en la Comunidad Valenciana. Más de 190 sufren la despoblación. Primera idea. ¿La despoblación valenciana es problema territorial? Sí, pero ¿hasta qué punto? Fíjense ustedes esta comparación. Es tremenda. La despoblación en la Comunidad Valenciana aparece al menos a partir de 1900 en adelante. Por eso hemos utilizado 1900. Después les diré cuáles son las razones. Pero ha pasado esos 190 municipios o algo más de tener 250.000 habitantes en 1900 a tener 110.000 en la actualidad. Pérdida absoluta. Me lo pondrían ustedes muy fácil. Jorge, ¿cuánta población haría falta para poblar? Bueno, pues vamos a recuperar los 250.000 habitantes que había en 1900. La población de Gandía y más, distribuirla en el interior. Acabo de decir una tontería. La segunda cuestión, fíjense ustedes. Bueno, y tienen en el gráfico la curva de la población absoluta de la Comunidad Valenciana. De 1.100.000, 1.200.000, iba a decirle 5.100.000, pero es que recientemente, ayer noche, fui a consultar las estadísticas y estamos en 5.300.000. En 2 años hemos crecido 220.000 habitantes. La comunidad, la inmigración. Segunda idea que quiero compartir con ustedes. La población porcentualmente, la que vivía en esos 190 municipios, representa hoy un 45% del 100% que representaba en su momento, que es la segunda gráfica que tienen. Pero lo fundamental es lo último que quiero comentarles, que son esos dos datos. En 1900, de cada 20 habitantes de la Comunidad Valenciana, uno vivía
uno vivía en estos municipios, en los 190 municipios. Hoy, 1 cada 50, o 2 cada 100, como quieran. ¿Qué peso político tiene la población? 1 respecto a 50. ¿Qué valor tiene realmente a la hora de tomar decisiones? ¿Qué valor tiene el que se decida cerrar la central nuclear? Si total afecta a 5, 6.000, 7.000 habitantes. No es cierto. Da la casualidad que dirijo el plan estratégico de Cofrentes de hace 2 años. La central nuclear tiene 820 trabajadores. 820 trabajadores. De esos 820 permanentes, casi 200 viven en Requena. Ya estamos en otra comarca. 100 y pico viven en Almansa. Estamos en otra comunidad autónoma. Fíjense la afección que estamos comentando. Aparte del efecto multiplicador que genera la economía, no solamente comarcal. Yo creo que nadie ha pensado, creo sinceramente que nadie ha pensado el impacto sobre el territorio, sinceramente. Por supuesto, ningún alcalde de la comarca está de acuerdo que se cierre la central, evidentemente. Como también se ha comentado anteriormente, creo que era la alcaldesa de Pusol, como consecuencia directa de ese proceso, el envejecimiento. Las pirámides de población, he elegido 3 pirámides de población de 3 comarcas distintas. Bueno, en Alicante no, en Alicante es la montaña alicantina, que no es una comarca como tal, es un compendio de municipios en sector de las subbéticas alicantinas. Es evidente. Tienen ustedes en color la estructura de la población de cada comarca, Alto Mijares, la Serranía y la montaña alicantina, y el contorno de la pirámide de la Comunidad Valenciana. Proceso de envejecimiento, pero es más. Fíjense ustedes esta información. Es la tasa de envejecimiento de los municipios en proceso de despoblación. No les voy a decir la fórmula, pero sí lo que significa. Fíjense ustedes que la tasa de envejecimiento de estos territorios duplica la tasa de envejecimiento de la sociedad valenciana. La duplica, de 138 a 285%. ¿Y qué significa ese porcentaje? Pues de cada 100 jóvenes hay 285 mayores de 65 años. De cada 100 jóvenes menos de 16 años, cada 100 tenemos 200, casi 1 a 3. Esa es la relación. ¿Y dónde se localiza? Pues rápidamente en 6 comarcas castellonenses, que tienen ustedes ahí, no la voy a citar, en 5 comarcas de la provincia de Valencia, el interior, algunas zonas de interior de alguna comarca intermedia y lo que llamamos la montaña alicantina. Tienen ustedes marcadas con las flechitas. Ese es el territorio aquejado que sufre la despoblación. Primera idea que quería compartir con ustedes, se trata de un problema territorial. El segundo es un problema estructural. ¿Esto qué significa, Jorge? Pues significa que la solución es muy complicada. Incluso hubiera introducido otro muy. Es muy complicada. Es complicadísima. Comparto con ustedes un dato que les va a llamar la atención. En los últimos 25 años ha habido políticas europeas en defensa de la despoblación, del desarrollo rural. Programa LEADER, LEADER Plus, PRODER, FAEDER. Prácticamente ningún municipio en proceso de despoblación ha rectificado, ha corregido su tendencia. Esa es la realidad. Observándolo con cierta perspectiva. Me podría decir, bueno, pero es que hay municipios que en los últimos 2 o 3 años ha variado la tendencia. Sí, a partir del COVID. Puntual. Y si analizamos quiénes están llegando, un alto porcentaje inmigrantes extranjeros. Además con una especialización geográfica, lo hemos estudiado. Muy interesante. Problema estructural que lo hemos sintetizado en 6 ideas. Algunos ya me la han oído. Cualquier territorio español
en proceso de despoblación, la España vacía, se caracteriza por estas 6 pautas, estoy seguro, porque es común. Participo como experto en una comisión académica de 12 expertos universitarios para el Ministerio de Reto Demográfico. Se está preparando una estrategia, elaborando una estrategia, y nos han pedido a algunos que participemos, y estamos en ese proceso. Ya veremos. Soy bastante escéptico. Bastante escéptico. Voy a compartir con ustedes algunas ideas, simplemente compartir ideas, respecto a esas 6 ideas, esas 6 principios, 6 afirmaciones que les digo que yo creo que es lo que resume la situación actual. Territorios problemáticos, contradictorios, subsidiarios, en crisis social permanente, territorios vulnerables y frágiles, que no es lo mismo. Son términos complementarios, pero no es lo mismo. Territorios problemáticos, ¿en qué sentido? Miren ustedes, si la tecnología me lo permite, no me lo permite. Les voy avanzando. Territorio problemático, por ejemplo, porque están condicionados por el propio medio físico, pero también por la trayectoria histórica. Desde 1900 en adelante, los municipios que hemos diferenciado están padeciendo la despoblación. Es cierto que en las últimas décadas hay una cierta desaceleración, pero sigue perdiendo población. Condicionamiento geográfico. ¿Y por qué 1900? Porque en el mundo del interior hay una serie de claves que explican que sea esa fecha. Por ejemplo, la filoxera. ¿Quién se acuerda de la filoxera del final del siglo XIX y principio del siglo XX? Empezó en Francia, pero en el campo valenciano y español fue tremenda. Fue tremenda. O la gripe de 1918, que se salvó quien se pudo salvarse. En los pueblos fue como la peste. Bueno, eso fue momentos claves que, más el proceso de industrialización que empieza en las ciudades, que se acelera a partir del plan de estabilización, los polos de desarrollo, el crecimiento, la expansión del turismo en el litoral, el incremento de las ciudades, las economías de aglomeración que les comentaba. Problemas estructurales de todo tipo, estructurales, no coyunturales, económicos, demográficos, sociales, de comunicación, de accesibilidad, de equipamientos, todo esto ya lo sabemos. Problemas cuantitativos, la pérdida de población, la existencia de pueblos muy pequeñitos, lo que comentaba antes de Rincón de Muz, apenas 3.000 habitantes en toda la comarca. Saldos migratorios, tasas de mortalidad por encima de las tasas de natalidad. Mueren más que nacen en los pueblos desde hace ya años. Cuando nace un niño hay una fiesta. Y problemas cualitativos, que no se ven, que hay que conocer el territorio. Problemáticas sociales, actitudes conservadoras, desde el punto de vista de no cambio. Pero es que el que quiere cambiar, ¿qué es lo que hace? Se va. Se va. Con lo cual incrementa esa actitud pasiva, pasiva de la sociedad. Es así. Le puedo poner ejemplos, muy prácticos. La falta de emprendedores, alta dependencia y falta de redes sociales. Miren ustedes, ahora, muy rápidamente, algunos mapas para lo que les he comentado. Mapa de relieve. ¿Saben ustedes cuál es el factor fundamental de esa relación entre relieve y despoblación? No es ni la altitud ni la orientación, que tiene su condición, evidentemente, es la pendiente. Es la pendiente. La pendiente es la que explica, por ejemplo, que gran parte de nuestros pueblos su agricultura esté abancalada y muy abandonada, por cierto, y muy abandonada. Hicimos un estudio hará 3 años en Corte de Pallás. Su huerta, 90 hectáreas, el 85% abandonada. La pantalla, por favor. Vale.
Vale, gracias. A ver, ¿se ha acordado de esto? Bien. En la parte de la derecha, un mapa de accesibilidad. Creo que es interesante. Tienen ustedes en rojo municipios que están a más de 40 minutos de su capital provincial. Accesibilidad, tiempo en desplazamiento. Otro ejemplo, los recursos forestales, ¿dónde están? Evidentemente en las zonas montañosas, que además están abandonadas, con lo cual cuando hay un incendio no se quema, vuela el fuego. Porque hay exo rural, no hay población que mantenga los bosques, con lo cual más leña. Y ahí tiene usted a la derecha la localización de los incendios en los últimos años, la mancha roja. Por cierto, la trama en azul son los pueblos en proceso de exploración, más o menos. Me puede variar alguna cosa, pero bueno. Otro ejemplo. Fíjense ustedes, una de las características de los municipios en proceso de exploración es el uso del suelo extensivo, no intensivo. Desde el punto de vista de la agricultura, el secano, no hay regadío prácticamente, el secano. ¿Qué se cultiva? Pues el viñedo, los cereales, el almendro, el olivo y la industria pareja relacionada con esos productos. ¿De acuerdo? Y en la derecha, fíjense ustedes que es un tema muy interesante y que es una queja habitual de los alcaldes y alcaldesas de los municipios del interior. ¿Para qué tengo que tener mi municipio al 100% protegido si no me dejan después hacer ninguna actividad económica para poder atraer a la población? ¿Cierto? Es así. La red Natura 2000 está implantada en la zona, básicamente en la zona de despoblación. Lo que ustedes tienen en la parte de la derecha es la extensión protegida porcentualmente para cada término municipal. ¿Dónde predomina? Pues fíjense ustedes, todo el interior. Sin palabras. Sin palabras. Otra característica de estos territorios son territorios donde hay una pluriactividad económica. Pluriactividad económica, me explico. Porcentaje de afiliados en agricultura. Fíjense ustedes dónde se localiza. Pero si se fijan en los porcentajes, no estamos hablando del 50 al 60%. No. Porcentajes bajos. 20, 25, todo lo más. En la parte derecha, construcción. Resulta que el municipio de Ayora y el de Zarra tiene el mismo porcentaje de afiliados en construcción que los municipios de la Marina Alta y Marina Baixa. La construcción, claro, no es lo mismo. Porcentualmente, no en términos absolutos. Pero tampoco lo mismo. No es lo mismo las construcciones nuevas de la Marina, zona litoral, que el interior, que son empresas especializadas en la rehabilitación de viviendas. Afiliados en la industria, lo mismo. Llama la atención cómo en algunos municipios destaca del interior y finalmente los servicios. Una de las características de estos territorios es el proceso de terciarización. Predomina el sector servicios y depende. Miren ustedes, ¿por qué Cofrentes aparece en azul marino? No se ve. Bueno, al norte de la comarca de la Valle de Ayora, Cofrentes Ayora. ¿Por qué Cofrentes? Porque existe un balneario, yo no diría un balneario, existe el balneario. 285 trabajadores permanentes, 150.000 pernotaciones. Primer hotel valenciano en pernotaciones. ¿Me siguen? Cofrentes, central nuclear. Después voy a ir al tema. Por supuesto, la población, densidad de población. La densidad, tienen ustedes en negro, en gris, oscumarengo, municipios con menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media son 250. Es decir, hay una densidad baja, pero ya les he dicho que hay municipios con 6, 7, 10 habitantes por kilómetro cuadrado, incluso comarcas. ¿Y en cuanto a la evolución de la población? Pues, tanto a nivel comarcal como a nivel municipal, se identifica perfectamente dónde se ha ido produciendo la despoblación.
El gráfico que hemos visto antes de pérdida de población se territorializa, ¿de acuerdo? Pero incluso, fíjense ustedes, un detalle. En la comarca, en el municipio de Requena, Requena es color rosa en el interior, que en teoría tenía que ser azulito, es decir, que ha perdido población. Y me explico. En Requena hay 22 aldeas. De las 22 aldeas, 20 han perdido población. Solamente hay 2 que ganan población. Y la capital, Requena, que crece. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las 2 aldeas? Las que están pegaditas junto a la capital. Los demás han ido perdiendo población. Esa es la realidad. Y por supuesto, las pérdidas de los últimos 25 años, prácticamente el esquema territorial se repite, se ralentiza, pero se repite. Una cuestión que quiero compartir con ustedes que para pensar. La población extranjera actual en la Comunidad Valenciana es del 20%. 1 de cada 5 residentes en la Comunidad Valenciana es extranjero. En los municipios de interior, nuestro cálculo, municipio por municipio, llegamos al 9,8%, el 10%, la mitad. Bueno, cuidado, es un 10%, pero estrechamente relacionado con la estructura de la población activa. Y son fundamentales para el mantenimiento de la población hoy en día. Fundamentales para que no se cierre el colegio o el aula. Fundamentales en algunos casos para que el bar del pueblo, no digo un bar, el bar del pueblo esté abierto, porque nadie quiere estar. Y además con una especialización geográfica que hemos podido estudiar, con actividades muy concretas. Por ejemplo, las mujeres, cuidadoras. Los hombres, construcción, agricultura. Los jóvenes, hostelería. Se está produciendo esa especialización, ¿de acuerdo? Y modifica el mercado laboral, lógicamente. Le estaba hablando de la... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Está por ahí, Carlos? Carlos, ¿cuánto me quedas? ¿10 minutos? ¿10? Bueno, pues vamos a ir volando. Miren ustedes, cuando hablamos de evitar la despoblación, lo habitual es turismo. ¿Turismo? No. El turismo no es la solución, que lo sepan ustedes. Estas son las plazas de alojamiento existentes en la actualidad por tipologías. Si queremos turismo, tenemos que tener alojamiento para que pernocte el turista y genere riqueza, si no tenemos visitantes. ¿De acuerdo? Muy rápido. Recursos sí que tenemos, y muchos, en el interior. Balnearios, aguas termales, los senderos oficiales, una red tupida, densa, el famoso GR7, que lo tenemos ahí dibujado, muy interesante. Recurso, no turismo, no producto, recurso. Y la gastronomía local. Y me dice, Jorge, ¿por qué pones esos 3 mapas? Me pregunto yo. Pues porque quiero compartir con ustedes un dato que es muy interesante y que se recoge en el Plan Estratégico de Turismo de Comunidad Valenciana realizado hace unos años. ¿Saben ustedes cuál es la razón fundamental de desplazamiento del turista hacia el interior para hacer turismo rural? El primer factor, el 75% dice comer bien, gastronomía local. Lo que hicimos fue analizar municipio por municipio, viendo la página web, qué tipo de platos se ofrecen. Es un trabajo de campo, no de campo de probar la comida, sino de utilizar las nuevas tecnologías. Hay una gran riqueza. El 75% de los turistas se desplazan buscando comer bien. Segundo factor, patrimonio cultural. El 70% del 75% busca patrimonio cultural. ¿De acuerdo? Territorios contradictorios. Voy muy rápido. ¿En qué sentido? Muy sencillo. Uno llega a un pueblo y destaca por la calidad de vida. Qué bien se debe de vivir aquí. Cuando lo preguntas a la población, hay desarraigo territorial debido al tipo de servicios existentes. Lo que tiene usted a continuación es simplemente distintos municipios, las carencias que hay. Centro de salud,
servicios sociales para personas mayores, carencia de equipamiento público, servicios de educación secundaria, cuerpos de seguridad, uno de los servicios que se reclama. Hemos cartografiado los cuarteles de Guardia Civil, que son los que tienen competencia en el mundo rural, y hay muchísimos municipios que no tienen esa seguridad, ni a una corta distancia. Y el grado de cobertura del 5G año 2022, pues esa es la realidad. Esa es la realidad. Sobran las palabras. Territorios dependientes y subsidiarios. Bueno, la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano, y por otra parte que el mundo rural se ha ido transformando en espacios subsidiarios del mundo rural. Te facilito energía, central nuclear, centrales hidroeléctricas, los pantanos, te facilito alimentación, te facilito materias primas para tu industria. ¿De dónde viene el caolín de la industria cerámica castellonense? Pues viene de la serranía, de las canteras de Higueruelas, de la yesa, el caolín famoso, un tipo de arcilla que se utiliza para un tipo de porcelana del interior. Y también espacios de ocio. Les he puesto a nivel municipal y comarcal los bienes de interés cultural y muebles. Uno por uno, están georreferenciados por nosotros. Los bienes de relevancia local, es decir, hay una gran riqueza patrimonial, por supuesto, como recurso turístico. Fiestas de reconocimiento institucional, voy rápido, pero sí que quiero compartir un par de mapas con ustedes. La pilota, que es el deporte autóctono valenciano, se extiende por todo el territorio, depende de la modalidad. Moros y cristianos, fallas, se expande por municipios, incluso municipios rurales en procesos de población, no solamente el área metropolitana de Valencia o el entorno de Alcoy y Cocentaina. Y, cómo no, las sociedades musicales. Si hay una actividad cultural que une la población de los municipios en proceso de población, es la música. Sociedades musicales, miren ustedes, ahí tienen la relación de todas las sociedades musicales de la provincia de Valencia, de Castellón, que hay menos, y de Alicante. Une. Tradicionalmente se ha comentado que la sociedad valenciana es la sociedad de la música. Es cierto. Y que, aparte de las fiestas, las sociedades musicales son lo que realmente articulan socialmente estos pueblos. Territorios en crisis social permanente. Mercado laboral, éxodo continuo, falta de cultura empresarial, no hay liderazgos sociales, excepto los ayuntamientos. De ahí la importancia de esta jornada. Quien lidera los municipios en proceso de población son los ayuntamientos, no hay otros líderes, realmente. Hay una labor fundamental, protagonista, de liderazgo del alcalde, de los concejales, fundamental, insisto, fundamental. Aquellos municipios algo dinámicos del interior, porque hay alcaldes que están tirando del carro, sin duda alguna. Y finalmente, la dependencia del sector público. Aquí tienen unos mapas también muy interesantes, que bueno, voy a pasar rápido por falta de tiempo. Miren ustedes este mapa. Porcentaje de población con estudios superiores. Fíjense la diferencia de colores. Es evidente. La formación de nuestros jóvenes. Y una característica del mundo del interior, la enorme movilidad laboral. Miren ustedes, lo que hemos hecho el año pasado es analizar, eso lo sabe el director general, la movilidad laboral se extiende en todas las comarcas del interior. Hay una enorme movilidad. Ahí tienen Alto Palancia. Y el volumen que supone. Lo hemos trabajado pueblo por pueblo y comarca por comarca. ¿A dónde van a trabajar y de dónde vienen a trabajar? Datos que nos facilitó Labora. Y finalmente, territorios vulnerables y territorios frágiles. En una frase. Son territorios que es muy fácil modificar su sistema territorial. Una enorme vulnerabilidad. Factores externos y también internos. La enorme fragilidad. ¿Y esto qué implica? Implica que son territorios similares, pero muy diferentes. ¿Por qué muy diferentes? ¿Cómo se puede apreciar? A través de los paisajes. Me gustaría comentarles a ustedes cada una de las fotos que he seleccionado. Cada una está seleccionada por una razón especial. No voy a entrar.
lo siento por falta de tiempo, pero está de Muz, Ángel, por supuesto. Aín, Cofrentes, Benasau, el Forcai, Cortes de Pallars. Bueno, he elegido varias fotos para que vean ustedes la enorme diversidad existente. Y voy acabando. Miren ustedes, uno de los factores que pueden contrarrestar la despoblación, sobre todo pensando en retener la población, es la territorialidad, el sentimiento de pertenencia, el dar valor a los lugares, la importancia del pueblo. Y fíjense ustedes que he utilizado una frase muy coloquial: soy del pueblo, no soy de pueblo, no, soy del pueblo, de mi lugar. Salgo y sé los nombres, los apodos de todos mis vecinos. He dicho apodos, ya no nombres. Veo las montañas y sé qué montaña es. Veo el río y sé qué río es. Les puedo contar anécdotas de estudiantes de secundaria en La Liana que no sabían. El profesor abre la ventana y pregunta cómo se llama la Serra Calderona, y ninguno sabía qué era la Serra Calderona. ¿Me siguen? Comparto con ustedes, en ese concepto de soy de pueblo, la importancia de los jóvenes. Para el director general que nos acompaña, hicimos un trabajo de encuestar a los estudiantes de 15 a 18 años en los institutos en territorios de despoblación, 16 concretamente, 16 institutos, 550 encuestas, más del 50% de respuestas, es decir, muy fiable. ¿Qué nos dijeron? Entre otras cosas, dos porcentajes. El 71% de los jóvenes de 15 a 18 años nos dicen que no se van a quedar en el pueblo. Los jóvenes de 15 a 18 años, hoy, encuesta de 2025, nos dicen: nos iremos a estudiar a la universidad, nos iremos a estudiar a la comarca, y se acabó. Sin embargo, a la pregunta si una vez hayas estudiado en el pueblo consigues un trabajo en función de tu formación, cualificación profesional, ¿en tu pueblo qué harías? El 82% dice que se quedaría. Es decir, hay sentimiento de territorialidad. En la España vacía se hizo la misma encuesta. De hecho, copiamos la encuesta cuando se lo dije al director general. Vamos a hacer esta encuesta. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de ese 82? En la España vacía, el 54%. Es decir, el sentimiento de territorialidad, de arraigo de nuestros jóvenes existe, pero hay que darle instrumentos. Para acabar, miren ustedes. Parece una tontería. Inteligencia artificial hecho por mi hijo hace unas semanas. ¿Cuál es la solución? No la sé. O sí, no lo sé, no la sabemos. Pero sí, al menos sí tenemos la actitud. Y sí que pasa por una premisa fundamental. Y es que de alguna manera tenemos que poner en contacto quien tiene la experiencia con quien tiene la innovación. Sin lugar a dudas, esa es la clave. No podemos dejar de lado a los que saben del territorio y, por otra parte, los que pueden mantener el territorio. Ya no digo hacerlo crecer, mantenerlo. De ahí la importancia de dos tipos de estrategias. Y acabo. Estamos realizando el plan integral del reto demográfico. Lo estamos acabando. El director institucional nos acompaña, José Antonio Redorat, el director académico soy yo. Y lo tenemos muy claro cuál es el modelo que queremos. Un modelo muy práctico, donde diferencie acciones para retener de acciones para atraer, fundamental, y a largo plazo. Los planes a corto plazo están demostrados que en despoblación es un fracaso. Nada, muchísimas gracias por su atención. Hemos ido un poquito rápido, pero...
Para finalizar, sí, quería compartir lo que decía en el primer debate Guillermo Mariscal. Estoy completamente de acuerdo que la central nuclear de Cofrentes no se cierre. Lo digo en público. Hay que saber realmente cuáles son los efectos territoriales. Yo no he estudiado la parte energética. Los efectos territoriales, que sí lo he estudiado en el plan estratégico de Cofrentes, y es evidente que las pocas soluciones o las pocas opciones que tienen estos territorios de interior, por supuesto, lo que funciona hay que mantenerlo. Lo tengo clarísimo. En el caso del Valle de Cofrentes-Ayora o Ayora-Cofrentes, la central es fundamental, igual que el balneario. Igual que el balneario. Yo creo que el balneario es hoy en día los 280 trabajadores hay que apoyar para que sean 400, porque tiene capacidad, y sobre todo una cuestión que les comentaba directa o indirectamente, y es la capacidad de gestión empresarial. Escasa en el mundo del interior. Es fundamental atraer emprendedores y atraer empresarios capaces de crear empleo. Al final es el empleo. Y vivienda. Nada, muchas gracias.